pequeña bitácora de la vuelta al mundo. Digo la segunda parte porque hemos organizado en la presentación en dos momentos. Uno fue la semana pasada, que contemplaba una función de títeres respecto al cuento y también un taller. Tuvimos algunas fallas técnicas que nos hizo postergarlo para la semana siguiente. Les voy a contar al final un poquito al respecto, porque me imagino que también hay algunas personas que estuvieron la semana pasada. Bueno, y esta segunda parte, que es en la que también presentamos el cuento, pero ya de otra forma. Hoy día vamos a tener a Javier Andrade, que es una contadora de cuentos, y también nos va a hacer una pequeña función y después nos va a hacer un taller de cómo contar cuentos, de cuáles son los énfasis más importantes, cuáles son los elementos, y en el fondo la idea es un poco de ambas jornadas de entregar herramientas a los adultos que nos relacionamos con niños y niñas pequeñas, educadoras, educadores, papás, mamás, cuidadores, abuelos, familias, etcétera. Entregar algunas herramientas para que puedan compartir este cuento, que se lo vamos a mostrar un ratito más, y que puedan utilizarlo y viajar y seguir la travesía que hizo hace 500 años Magallanes y que terminó Sebastián Elcano, ¿verdad? Quiero contarles de manera muy sintética de dónde surge esta iniciativa. La OI lleva ya un par de años trabajando en torno a los 500 años de la primera circunnavegación alrededor de la Tierra, ¿cierto? Comenzaba, como decía, por Magallanes y finalizaba por Sebastián Elcano. Se cumplieron los 500 años el 2020. Estamos ya desde el 2019 con algunas actividades de celebración, de conmemoración, de diversos caracteres, algunos cultural, científico, educativo. Desde la OI se ha generado un programa regional de celebraciones y conmemoración que ha incluido a los países que han estado más, que en la historia estuvieron más involucrados directamente con el paso de esta expedición. Brasil, Portugal, España y por supuesto Chile. En este contexto, el Instituto Iberoamericano de Primera Infancia de la OI, en colaboración con la Subsecretaría de Educación Parvularia del Ministerio de Educación de Chile, tuvimos la idea de también acercar la historia, este gran hito que cambió la forma en que hoy día entendemos el mundo, ¿cierto? Que fue el viaje que confirmó que la Tierra era redonda. Queríamos también acercarla a los niños y niñas pequeños, ya salirnos un poco del ámbito más formal, más académico, más científico, y también para mostrarles a ellos también de una manera de un lenguaje más cercano, ¿cierto? Lo que fue este hito, esta parte de la historia que nos hizo ver el mundo como lo vemos hoy día. Así que un poco en ese contexto surge la idea de sacar un cuento que pudiera ser, que pueda apropiarse la familia, los adultos y que puedan compartirlo. Respecto a los talleres, les decía que son dos, y la modalidad es un poco no quedarnos solo en un documento, que es muy bello, por cierto, se lo voy a mostrar más ratito, sino que además entregar herramientas para que lo podamos utilizar y viajar todos en este hito que fue tan relevante. Bueno, los voy a dejar con, ahora le voy a dar la bienvenida y le voy a agradecer la presencia además a Karen Muñoz. Ella es de la Subsecretaría de Educación Parvularia, está en representación de dicha institución, y hoy día quiere entregarles un saludo. Karen es jefa del Departamento de Apoyo a la Mejora de División de Políticas Educativas de la Subsecretaría de Educación Parvularia del Ministerio de Chile. Bienvenida, Karen. Muchas gracias, Gabriela, por esta invitación y por relevar esta alianza estratégica que se hace desde la Subsecretaría de Educación Parvularia con la OEI en esta entrega, ¿cierto? En este desafío de acercar a la historia a nuestros niños y niñas. Así que un gusto para mí estar con ustedes hoy y saludar a todos los asistentes y participantes de este encuentro. Cuando nos proponían conversar respecto a la historia, yo decía, ¿cómo volvemos a los sentidos de lo que significa compartir una historia, de lo que significa
contar un cuento y que ahí vamos a tener a Javiera y María José, obviamente, como nuestras expertas, pero volver al sentido que qué seríamos como seres humanos sin la historia, sin esta posibilidad de rescatar las raíces, la cultura, los valores que nos entregan estas historias que trascienden, ¿cierto?, a las generaciones. Con esta posibilidad de rescatar lo vivido y esta experiencia que tiene Hernando de Magallanes y que de alguna forma Gaby mencionaba, este tremendo hito que se transforma en mirar el mundo con otros ojos. Hoy día la invitación que nos hace OEI con el taller que se va a desplegar y a desarrollar es precisamente eso, mirar con otros ojos, mirar la tremenda riqueza que tienen los cuentos para nuestros niños y niñas, no solo porque amplía el repertorio lingüístico, sino que porque invita a un impulso y gatillador de procesos cognitivos tremendamente relevantes. La posibilidad de imaginar, la posibilidad de emocionarse, la posibilidad de compartir a través de los cuentos y de las historias habilidades sociales como la empatía. Cuando un niño y un niño le decimos, ¿qué pasa? ¿Qué siente este personaje? ¿Qué vive? Obviamente nos permite identificar que ese niño también se está colocando los zapatos del otro, ¿cierto? Y tenemos esa habilidad y esa posibilidad, tenemos desde los niños muy pequeños, que tienen esta posibilidad de ponérselo, situarse e imaginarse. Solo compartir con ustedes, con los equipos pedagógicos que están desde los jardines infantiles, con los adultos que están a cargo de niños y niñas, em, volver al sentido, recordar y volver al sentido de lo que significa compartir eh, y conocer y contar una historia, contar un cuento, esa posibilidad que podemos transmitir un, imágenes, podemos transmitir culturas, podemos transmitir intenciones, podemos transmitir valores, pero es un despliegue que el niño le permite viajar, imaginar un mundo, desarrollar su creatividad al máximo. Entonces, eh, siempre desde la educación caemos en esta operacionalización de las estrategias, ¿cierto? Cómo lo práctico del cuentacuentos nos permite desarrollar palabras, ampliar repertorio lingüístico, pero hoy día volver al sentido de transmitir em, vivencias, emociones, habilidades, culturas, valores a nuestros niños y niñas a través de esta historia, de estos cuentos. Así que eso, desde nuestra parte, tremendamente agradecidos por la invitación y por esta alianza, invitarlos a trabajar este cuentacuentos, esta historia, este libro, en los equipos educativos, con las familias, desplegar ese trabajo compartido que deberíamos intencionar siempre con nuestras familias que hoy día están a cargo del tema educativo de nuestros niños y niñas, pero que finalmente siempre debieran estar presentes en los espacios y en las oportunidades de aprendizaje. Así que muchas gracias, Gaby. Creo que para nosotros vamos a estar atentos a este trabajo y agradecer, porque acá todo suma y nuestro nivel está ávido de conocer, de refrescar, de generar estas alianzas y reconocer estas estrategias innovadoras que nos permiten gatillar todo lo que queremos gatillar en nuestros niños y niñas. Así que muchas gracias, Gaby, por la invitación y por estar acá presente con las personas que están participando. Estoy, creo, en vivo. Gracias a ti, Karen, gracias a ti por el mensaje. Te cuento que efectivamente hay muchas personas conectadas, tanto como la vez pasada, y estoy mirando solo el Zoom, porque también en el Facebook de la OEI Chile, estamos transmitiendo en vivo. Lo digo porque estamos llegando a las 500 personas y si hay alguien que se cae y vuelve a entrar y no puede, está funcionando también, lo estamos pasando también por el Facebook hoy
Chile. Bueno, efectivamente, les decía, hay una convocatoria alta, lo que quiere decir que no solo equipos educativos, Karen, sino que también familias, adultos en general, hoy día tienen ganas de viajar por la historia y también de compartir en familia con los niños y las niñas respecto, en torno a este cuento, a este bellísimo cuento. Les cuento que está, valga la redundancia, está con nosotros María José Ferrada. María José es la autora del cuento, les va a contar cuál fue el proceso, cuál es la importancia también de poner un lenguaje apropiado, pertinente y cercano para los niños, ya sea para contar esta historia, la historia u otras historias. El libro también fue elaborado por en la parte de ilustración de Rodrigo Marín, que hizo un trabajo bellísimo, en el que se ve además de mucha creatividad, mucho arte, así que en conjunto el producto, el final, el resultado es un libro que, que cuenta una historia entretenida, que cuenta una historia real y de un muy bonito acompañado de muy bellas imágenes. Quiero agradecerle y darle el paso a María José, que dicho sea de paso una destacada y reconocida escritora infantil y juvenil. Y nada, estamos súper agradecidos de que hoy día nos puedas acompañar un ratito. Así que te doy la palabra. Bienvenida. Muchas gracias, Gabriela, y muchas gracias a todos los que nos están acompañando. Como tú muy bien decías, creo que la literatura infantil, los cuentos, tiene como función acercar la, la vida, poner la vida, lo que significa estar vivo en este mundo, a, a ponerlo al alcance de los niños, ponerlo al nivel de sus manos, que llegue los niños, al igual que los adultos, tenemos la misma necesidad, ¿cierto?, de sentido, de entender por qué estamos acá, pero los niños necesitan herramientas más cercanas para responder a esas grandes preguntas, y ahí la literatura tiene su principal función cuando se trata de niños. Y en ese contexto, creo que los animales, les digo esto porque el protagonista de esta historia es un ratoncito que va en uno de los barcos junto con los marineros a- a ver qué va a pasar, porque se parten, ¿cierto?, con la esperanza sin saber si van a poder llegar a destino. Eh, lo que hace este animalito es acercar ese gran viaje a los niños, volverlo una cosa cercana. Los animales han tenido esa generosidad desde en toda la historia de la literatura infantil, desde Mesopotamia, desde 2000 años antes de Cristo en adelante, ya hay tablillas donde hay zorros, conejos, leones que van explicando a los niños cómo funciona la vida. Todos hemos eh, conocido como un poco los mecanismos de la existencia a través de los cuentos de animales. Entonces pensamos que por eso fue una idea, nos inclinamos por la idea junto con el ilustrador de poner como protagonista a un ratoncito. ¿Qué es lo que busca ese ratoncito? Volver lo que está en el libro de historia, convertirlo en una historia cercana. Lo que agradecemos que esté en el libro de historia, ¿cierto? Porque si no, no lo podríamos contar. Bueno, el cuento con este protagonista ratón lo pone a la altura del niño, al alcance de su mano, o esperamos que sea así. Em, ¿Por qué creemos que es importante poner esta historia al alcance de los niños pequeños? Creo que conocer como las grandes hazañas de las que ha sido capaz el ser humano en términos de conocimiento, en términos de, de conocimiento de sí mismo y de conocimiento del lugar que habita, nos da esperanza de ser parte de esta familia que es la humanidad. Y es una esperanza que en este momento yo creo que necesitamos mucho. A veces nos enfocamos mucho en todas las cosas que como
como familia humana hacemos mal, pero creo que es importante también decirle a los niños que hay cosas que la humanidad ha hecho bien y el intento de conocer a otro es algo, o de saber que hay más allá, es una cosa que habla bien del ser humano, de esa familia de la que el niño es parte. Em, Creo que la gran lección de este viaje, ¿cierto?, es que la Tierra está habitada de especies, de seres, de, de paisajes distintos, y eso es lo que la hace hermosa. ¿M? Entonces, ¿por qué también creo que es importante en este momento contar este tipo de historia? Porque los niños van a poder hacer sus propios viajes desde el lugar en el que estén. La literatura es lo que nos ayuda, ¿cierto?, a viajar desde nuestra casa. Muchos niños han estado, ¿cierto?, como todo el mundo, dentro de cuatro paredes, solos tal vez, solos en términos de que no están con su grupo, no están con los demás niños, y más que nunca nos hemos dado cuenta de que la imaginación, eso que nos hace hacer un viaje desde el lugar desde nuestra propia casa, es algo que no solo que nos sirve, sino que necesitamos. Entonces espero que muchos niños viajen junto con el ratón, que estén orgullosos de hacer este viaje, y creo que cuando hay un avance, hay un descubrimiento como este, todos los hombres y las mujeres avanzamos. Entonces, que los niños de pequeñitos sientan eso. Muchas gracias por habernos invitado a mí y a Rodrigo Marina a participar en este proyecto, y espero que sea un libro que disfruten los niños, las niñas y sus papás, sus mamás. Eso, muchas gracias. Em, Muchas gracias a ti, María José, y rescatar el mensaje tan necesario hoy día de efectivamente de creer, de mirar algo positivo, de acordarnos que como humanidad hemos hecho hemos dado grandes pasos. Hoy día efectivamente estamos en un momento quizá un poquito más triste y un poquito que nos tiene un poquito más solitarios, y quizás a través de las posibilidades que da un libro, que dan las palabras, que dan las palabras en general, la música, las canciones, el poder salir, el poder soñar y el poder reunirnos en torno a algo más de optimismo, de esperanza y también como de alegría e incluso de humor, que el cuento también tiene bastante de eso. Así que nada, te quiero agradecer habernos acompañado. Para nosotros es súper importante haber contado contigo. Es un gusto y me despido por el momento y continuamos. Muchas gracias, María José. Muchas gracias. Bueno, lo conversamos ya bastante. Si bien queremos acercar a los niños a la lectura, queremos acercar a los niños y a las niñas a la palabra escrita, a los libros, lo cierto es que en la primera infancia, los primeros años sobre todo, quienes están a cargo, quienes tienen la responsabilidad de acercar a los niños, quienes tienen que realizar ciertas acciones y actividades son los adultos, ¿cierto? Papás, mamás, cuidadores, educadoras, educadores, por supuesto, pero son ellos quienes deben, a través de diversas herramientas, ¿cierto? Lo hemos hablado en otros momentos, no es solo, es contarles cuentos, es leerles cuentos, es mostrarles libros, es jugar con palabras, es desarrollar el vocabulario, son los trabalenguas, son las canciones, son un sinnúmero de acciones que tienen que iniciar los grandes, los adultos de las casas y por supuesto de los espacios educativos formales. Ese es un poco el mensaje que queremos transmitir. Y también, lo reitero, la metodología o la estrategia que utilizamos para esta doble presentación del cuento es poder llegar a través de herramientas y darle algunos insumos de una manera también interesante, de una manera también entretenida. Para los adultos también es interesante ver teatro de títeres, también es interesante escuchar una cuenta de cuentos, ¿verdad? Pero también contarles cómo podemos hacerlo nosotros también con los niños y niñas que nos rodean. Esa es un poco la contribución que
en colaboración con la subsecretaría queremos hacer, ¿verdad? Voy a darle el pase a Javiera, que es nuestra contadora de cuentos, o nuestra cuentacuentos, pero previo a eso quiero, para que se hagan una idea, quiero mostrarles, voy a compartir pantalla, espero hacerlo bien, quiero mostrarles el cuento, quiero mostrarles dónde está, quiero mostrarles cómo llegar, y quiero mostrarles cómo descargarlo. Miren, en este momento yo estoy en la página de la OEI, OEI Chile. Si buscan en Google, pueden poner OEI Chile. Si buscan a través de un URL, pueden poner oei.int, que es internacional. Pero en general, si escriben OEI Chile, también van a llegar. Lo que se van a encontrar con esta primera pantalla, y quisimos ponerlo muy a mano para que ustedes puedan llegar de forma rápida. De todas maneras, yo voy a poner el link ahora de donde pueden descargar a través del chat del Zoom, pero quiero mostrarles el recorrido para que sea un poquito más sencillo. Entonces ahí pinchan ahí, donde estaba yo antes, pinchan ahí, o en cualquiera de estas dos, y van a llegar donde mismo, que es el sitio del Instituto Iberoamericano de Primera Infancia. Ahí está la descripción que les contábamos, estamos haciendo 2 talleres, estamos en el del 6 de mayo, ¿verdad? Pero tenemos reprogramado el de la función de títeres para la próxima semana. Ahí está la información también. Eso es parte de la portada del cuento. Y acá van a encontrar las versiones del libro para descarga. Se puede descargar en PDF de cualquier computador. También está en el libro digital, lo pueden encontrar para descargarlo desde las apps o desde las tablets o desde el celu, desde el teléfono móvil. Pueden descargarlo también, está en algunas páginas de manera gratuita, como Amazon, entre otras. Y también está en formato audiolibro, que también es bien interesante. Para los chicos de repente también a escuchar, nos invita también a soñar. Así que están todos para descargas, y también están, la OEI es una institución bilingüe, así que también está en los mismos formatos en portugués. Así que está fácilmente accesible. De hecho, yo voy a copiar el link y se los voy a copiar y se los voy a poner en el chat. Así que eso, termino de compartir pantalla. Como les digo, lo pueden acceder fácilmente. Quiero ver si... No lo voy a descargar yo porque me voy a demorar, pero el libro está muy a mano, cualquiera de esos links. Espero haberme explicado. Bueno, y ahora sí voy a dejar con ustedes a Javiera Andrade. La Javiera es psicóloga, es maestra Waldorf, y sobre todo es una cuentacuentos o contadora de cuentos. Tiene una linda trayectoria, un proyecto es Pedaleando, se me olvida el nombre siempre, pero Pedaleando un cuento, tú me corriges, Javi. Ya ha andado por todo el sur de Chile y de Argentina en bicicleta, creando y contando cuentos con niñas y niñas pequeñas. Es una experiencia súper bonita. Hoy día nos va a contar una parte del cuento de la pequeña bitácora que hoy día nos convoca, ¿verdad? Y después nos va a conversar, va a hacer sobre la importancia y los temas elementales para contar cuentos. La idea es hacer un taller, algo así. Me despido solo diciendo, dejo a Javiera, me despido solo diciendo que va a haber al final de su presentación un momento para preguntas o comentarios. ¿Vale? Antes de eso quiero agradecer a un montón de gente que está conectada, porque veo de Costa Rica, México, Uruguay, y seguramente se me pasan otros, pero hay muchísimos jardines infantiles de Chile también, de todo Chile. Así que nada, un saludo para todos. Doy el pase a Javi. Navegando, voy en mi bote con sus velas de 1000 colores. Hoy les vengo a contar una historia alucinante. Una historia que ocurrió hace 5 siglos atrás y que hoy día nos trae a contarla para acá. Imagínense lo que debe ser. No es una historia cualquiera. No. Es una gran expedición. Sí, ya lo están adivinando, una expedición en barco. Les voy a contar. Esto empezó en España. En España había un marinero que se llamaba Hernando de Magallanes.
quién será el capitán de nuestra expedición. Hernando de Magallanes había escuchado que el mundo era un globo, redondo, redondo, pero hasta ese momento nadie había logrado dar la vuelta. Y él pensó, yo soy un muy buen marinero, debo ser el que da la vuelta. Se dirigió al rey y le dijo, señor rey, le tengo una propuesta. ¿Qué le parece? Yo voy a ir con sus barcos a dar la vuelta al mundo, y no solo eso, además de dar la vuelta al mundo con su bandera, voy a traer unas especies deliciosas que dicen que hay en las Islas Molucas, y con eso usted será conocido como el país de esas comidas deliciosas. Al rey le gustó bastante la propuesta, porque era muy goloso, y esto de tener especies y comidas sabrosas le gustó. Así que le hizo trato hecho a don Hernando, y Hernando de Magallanes se puso a preparar sacos de harina, sacos de arroz, sacos de legumbres, sacos de azúcar, muchísimos membrillos y algo muy importante, el queso. No podía faltar el queso. Oye, Javi, pero ¿y tú de dónde sacaste toda esta historia? ¿Cómo te la sabes? Yo les voy a contar. Déjenme que me peine un poquito mis bigotes. Una manía familiar que viene de mucho tiempo atrás. Sí, sí. Lo que pasa es que yo soy una ratoncilla. Y como ratoncilla tengo un gran legado para atrás. Les voy a contar. Mi tatarabuelo, sí, escucharon bien, mi tatarabuelo fue uno de los tripulantes de esta navegación. Sí, un ratón. Fueron muy importantes los ratones, porque, como les contaba, este se trata de un viaje en búsqueda de especies. ¿Y quiénes son los mejores catadores del mundo? Los ratones. Así que Hernando de Magallanes buscó uno por uno a los especialistas en catar especies. Y uno de ellos era mi tatarabuelo. Sí, sí. Y además, mi tatarabuelo no solamente era un excelente catador, no, él también era un escritor increíble. Así que se le fue encargada una misión especial. Él escribiría una pequeña bitácora de viaje de Hernando de Magallanes. Suena muy solemne, ¿verdad? Me gusta repetirlo. Una pequeña bitácora de viaje de Hernando de Magallanes. En realidad el viaje no sé si es tan solemne, pero su nombre lo es. Así que contaremos la pequeña bitácora de viaje de Hernando de Magallanes. Bueno, como les contaba, Hernando de Magallanes preparó su tripulación, 250 hombres y 37 ratones. Llenó las bodegas de comida y luego de 1 año y medio tenía todo preparado para el comienzo. Los barcos se hicieron a la mar. La mar estaba serena, serena estaba la mar. La mar estaba serena, serena estaba la mar. La primera parada fue en las Islas Canarias, unas islas hermosas, pero hay de una isla de la cual yo les quiero contar. Es una isla en la que... Shh. Shh. Nunca se ha escuchado el sonido de la lluvia. Nunca, pero nunca de los nunca. Sin embargo, esta isla está cubierta por una espesa niebla. Esta espesa niebla cubre un gran árbol que tiene unas hojas redondeadas que absorben toda la humedad del aire y la vierten sobre unos pocillos, desde los cuales hombres, mujeres y animales pueden beber. No sé ustedes, pero yo nunca había escuchado hablar de un árbol de agua. ¿Existirán árboles con flores de viento? ¿O tal vez árboles con flores de fuego? Oh, no lo sé, habrá que seguir viajando. Y así fue como continuamos el viaje y llegamos a las costas de África. En las costas de África había un pez
un pez que nos dio bastante miedo, un pez que tenía una gran boca, con unos dientes muy afilados. Sí, el tiburón. Y también había algo muy extraño, un pez que volaba. Sí, escucharon bien, un pez que volaba y nos hacía confundir el cielo con el mar. Ay, ay, ay. La mar estaba serena, serena estaba la mar. La mar estaba serena, serena estaba la mar. Fue así como llegamos al lugar que hoy conocemos como Brasil. Allí en Brasil vivían hombres y mujeres con una piel tan tersa y brillante, del color de las aceitunas. Eran muy bellos. Las mujeres eran fuertísimas. Les voy a contar algo, pero no lo hagan en casa. Les voy a contar. Las mujeres tomaban las fuentes y las llenaban de frutas, pomelos, naranjas, piñas, plátanos, de todo. ¿Y saben lo que hacían con esas fuentes? Salían a repartirlas y se las ponían en las cabezas, en las cabezas. Yo cuando leí por primera vez la pequeña bitácora de viaje de Hernando de Magallanes, sí, este nombre tan solemne que me heredó mi abuelo, lo intenté, sí. Tomé una fuente, le puse pomelos, le puse naranjas, le puse plátanos, le puse piña, todas las frutas que habían en mi casa, me las puse en la cabeza y ¡uy! ¡Ay! Por eso les decía que no lo intenten en casa. Es imposible. Yo no sé cómo lo hacen. Pero bueno, sigamos con la historia. Allí en Brasil sucedían muchas cosas distintas. Bueno, no solamente las mujeres tenían esta particularidad de ser tan fuertes, los hombres llevaban adornos y armas incrustados en los labios. ¿Se imaginan? Qué cosa más extraña. Y además, hombres y mujeres eran muy longevos. ¿Longe qué, Javi? Longevos, longevos. Es que vivían muchos años. Adivinen cuántos. ¿80? No, 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 no. ¿90? No, 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 no. ¿100? No, entre 120 y 140 años. Imagínense todo lo que uno podría hacer con 120 o 140 años. Qué locura, ¿no? Bueno, eso decían por allá. Les voy a contar otra cosa particular de Brasil. En Brasil no tenían estas embarcaciones grandes como las nuestras. No, ellos tenían una vida bastante más simple. En esta, ellos navegaban por unos troncos ahuecados. Sacaban un palo de por aquí, un palo de por allá, y salían a navegar. Navegando, voy en mi tronco, ahuecado, con mis palos. Sí, yo me pregunto si cuando navegan sentirían que van como viajando por un bosque de mar. Tal vez, no lo sé. Bueno, allí en Brasil las personas hablaban un idioma muy extraño, o tal vez nosotros hablábamos un idioma muy extraño, no lo sé. El punto es que no lográbamos entendernos, pero sí logramos hacer algunos intercambios. Les voy a contar. Por ejemplo, por un cuchillo bien afilado, logramos 6 gallinas. Por un peine, logramos cambiar por 2 gansos. Y lo más importante de todo, por un hermoso espejo en el cual ellos podían ver sus relucientes pieles. ¿Saben lo que conseguimos? Hicimos un trueque y por ese espejo conseguimos un canasto lleno de pescado. ¡Qué alegría el festín que nos dimos esa noche! ¡Ay, ay, ay! Bueno, seguimos viajando y viajando. Y ahora, ¡ay! El clima se puso cada vez más helado. El mar cada vez más tormentoso. Y fue entonces cuando algunos tripulantes se empezaron a reunir a espaldas del capitán y comenzaron a hacer algo muy peligroso. Espero que no haya ni un marinero por ahí atrás, porque esto no lo pueden escuchar. Ustedes, marineros, se tapan los oídos, que yo les cuento a los demás. ¿Qué pasa? Es que esos tripulantes que estaban a espaldas del capitán estaban planeando un motín
Motín es una palabra que resulta casi tan peligrosa como la palabra tormenta cuando uno está navegando. El capitán, si bien no sabía nada de esto, sintió que el aire estaba extraño, y entonces tomó una decisión. Detendrían un rato el viaje. Y paramos en un lugar que bautizamos como San Julián. Y para bautizarlo, ustedes se preguntarán cómo lo hicimos. Simple, en realidad, caminamos a la montaña más alta y pusimos una cruz arriba. Y allá, en San Julián, habían personas, por supuesto. Ahí vivían unas personas a las que les llamamos patagones. Patagones. Cuando yo leí esto, me preguntaba, ¿por qué le habrán puesto patagones? Lástima que mi tatarabuelo no estaba aquí conmigo para decírmelo, pero al parecer era porque eran muy grandes y tal vez sus patagones, sus patas, eran gigantes, no lo sé. El punto es que se llamaban patagones, y los patagones vestían con la piel de un animal que es muy calentito. ¿Y saben cómo se ríe ese animal? Así, miren. ¿Saben qué animal es? Se los voy a repetir. Sí, el guanaco. Se vestían con piel de guanaco. Sí, hasta sus zapatos los hacían de piel de guanaco. Por las noches, cuando yo me iba a acostar, pensaba que el mundo era mucho más increíble de lo que la mente de ratón hubiese podido imaginar. Y bueno, entre esos sueños, yo pensaba, cuando despierte podría intercambiar uno de esos zapatos de guanaco y usarlo como cama. Ay, es que hasta en los sueños hacía mucho frío. Bueno, pasados esos 6 meses, retomamos nuestro viaje. Lemer, esteve, serene, serene, esteve, lemer. Lemer, esteve, serene, serene, esteve, lemer. Lemer y en esteve, serene. No, la mar ya no estaba nada de serena, y entonces ocurrió algo. Uno de nuestros barcos, el barco más pequeño de los 5, encalló. Esto quiere decir que quedó atrapado entre las rocas y los hielos y no pudo seguir avanzando. Los tripulantes, ¿qué hicieron? Se embetunaron la piel en aceite de lobo. Esto lo habían aprendido de los patagones. Sí. Servía como una gran capa que les daba mucho calor. Y gracias a esto lograron sobrevivir los 3 meses que nos demoramos en rescatarlo. Sí, escucharon bien, 3 meses encallados. El barco no lo logró. Yo tenía 5 barcos, pero uno encalló. Solo me quedan 4. Bueno, seguimos navegando por estas frías tierras, y en estas frías tierras también habitaban animales. Habían unos muy locos que caminaban así, y siempre iban muy elegantes, parecía que iban a una fiesta. Los pingüinos, sí, son muy bonitos, nosotros no los conocíamos. Y allí también habían muchas islas y archipiélagos, y había una en particular en la que se veían fogatas por todas partes, y es por esto que le llamamos la Tierra de los Fuegos. Era muy lindo todo ese sector, pero muy helado. ¡Hurra! ¡Hurra! Hubo un día que se escuchaban en los 4 barcos. ¿Qué estaba pasando? Y es que al fin, lográbamos ver un paso para poder atravesar este continente que tantos meses llevábamos bordeando. Sí, este paso actualmente se conoce como el Estrecho de Magallanes. Sí, como nuestro capitán, se le llama así en honor a él, el Estrecho de Magallanes. Estábamos tan contentos aquel día, pero no para todos era una alegría. Algunos marineros ya estaban muy cansados de este clima tan helado, extrañaban a sus familias y querían volver a España. Así que uno de los barcos retornó. Yo tenía 4 barcos y uno se nos fue. No nos quedan más que 3. Estos 3 barcos, llenos de valientes marineros y valientes ratones, continuamos la travesía. Atravesamos el estrecho y llegamos a un mar que era como una taza
taza de leche. Pacífico, pacífico como un dibujo. Sí, le pusimos Océano Pacífico, no fuimos tan creativos, pero bueno, es que era muy pacífico. Pacífico, pacífico, pacífico. Yo me pregunto, ¿el mar en este lugar estará durmiendo? ¿Con qué soñará el mar? ¿Soñará con barcos? ¿Con ballenas? ¿Con delfines que saltan y juguetean entre sus olas? ¿Con qué soñará? No lo sé, pero mejor no lo despertemos. Y seguimos navegando y navegando, hasta que de pronto llegamos a un archipiélago hermoso. Las aguas eran cristalinas, las palmeras asomaban, y la gente nos recibía con frutas y vino. Aunque hubo una isla en la cual tuvimos que salir rápidamente. Sí, los habitantes de esas islas quisieron quitarnos nuestras embarcaciones. Gracias a nuestra audacia logramos salir de ahí, aunque algunas de nuestras embarcaciones más pequeñas fueron robadas. Es por esto que lo llamamos la isla de los ladrones. Bueno, seguimos navegando y navegando por estas islas, disfrutando al fin del buen clima, cuando ocurrió el episodio más triste de nuestro viaje. Yo les voy a contar. Como les decía, nosotros hablábamos español, algunos de nosotros portugués, pero no conocíamos todas las lenguas que hay en este mundo. Y en una de estas islas hablaban otra lengua. Y nuestros marineros no pudieron entender a la gente de la isla no pudo entender a nuestros marineros y lamentablemente entramos en una discusión que cada vez se hizo mayor y muchos de nuestros tripulantes y de las personas de la isla fallecieron. Entre ellos, nuestro querido capitán. A partir de ahí, derramamos nuestras lágrimas en el mar. Continuamos nuestra navegación con el corazón un poco dolido, pero debíamos seguir adelante. El sueño de nuestro capitán era dar la vuelta al mundo y volver a España. Así que así lo hicimos. Pero como nuestra tripulación se achicó tanto, tomamos una decisión antes de retomar la navegación. Sí, debíamos quemar uno de los barcos. 3 barcos ya eran demasiados. Yo tenía 3 barcos y uno se incendió. No me quedan más que 2. Los 2 barcos, entonces continuamos. Limiris tibi sirini, sirinis tibi limir. Limiris tibi sirini, sirinis tibi limir. Ay, siento olor a canela. A nuez moscada. Ay, el clavo de olor. Ay, ¿qué es eso? Ay, esa es la pimienta y el jengibre, me pica mucho la nariz. Estamos llegando a las Islas Molucas. ¡Qué alegría que sentimos todos! Aunque también un poco de nostalgia. Partimos 5 barcos y 250 hombres y 37 ratones. Lamentablemente ya solo quedan 2 barcos y muchos de nuestros tripulantes han partido. Pero ya estamos acá y la isla es hermosa, tal y como la soñaba nuestro capitán y todos nosotros. Llenamos nuestros barcos con la canela, con el clavo de olor, la nuez moscada, la pimienta y el jengibre. Ay, sí, tuvimos que poner un rollo de papel higiénico igual porque nuestras narices iban muy irritadas con tanta pimienta. Y tomamos una decisión. Como nos quedaban 2 barcos, podíamos tomar caminos diferentes. ¿Sí? Un barco se iría por el Océano Índico y el Océano Atlántico, y todos los peces nos seguirían, pues el olor les encantaba. Y el otro barco iría por el Océano Pacífico. Lamentablemente, las tormentas que nos preguntábamos hace un rato del océano se despertaron, y ese barco que se fue por el Océano Pacífico no lo logró. Yo tenía 2 barcos, y uno se nos hundió. Ese barco iba a cargo del capitán Sebastián Elcano, y el capitán de los ratones era mi tatarabuelo. Menos mal que iba en ese barco y pudo llegar a contarnos la historia.
Bueno, Sebastián Elcano llegó a España entre medio de una gran fiesta que se celebró. Eran los primeros en dar la vuelta al mundo. Hace 500 años, Sebastián Elcano y toda su tripulación llegó al puerto español. La fiesta era inmensa, se lo podrán imaginar. Sebastián Elcano no solo llevaba un barco lleno de especies, no, llevaba algo mucho más importante, nos regaló un mensaje. Sebastián Elcano nos contó que el mundo estaba lleno de mujeres y hombres con unas culturas tan diversas y ricas que merecía la pena conocerlos, ir a disfrutar y a viajar para enriquecernos nosotras y nuestras almas. Así que eso también nos contó que habían animales impresionantes como esos tan elegantes pingüinos o las ballenas que nos acompañaron también por toda la travesía. Sebastián Elcano también contó que los árboles y la flora eran impresionantes. Habían bosques tan hermosos alrededor del mundo, árboles y aves. Y, ay, toda esta historia a mí me llena de amor, de ganas de viajar y conocer y a ver si existen otros animales que todavía no conozcamos. Bueno, eso fue lo que nos contó Sebastián Elcano. Y mi tatarabuelo también tenía un mensaje, sí, su pequeña bitácora de viaje de Hernando de Magallanes. Él hizo 2 copias, una se la regaló al rey y la otra, que no me escuche nadie, la guardó bien escondidita en su ratonera. Y fue pasando de generación en generación en generación hasta que llegó a mis manos, y hoy yo quería compartírselas, porque ya pasaron 500 años desde esa gran travesía. Y colorín colorete, este cuento se fue en un barco y después despegó como un cohete. Bueno, este fue el cuento de Hernando de Magallanes. Voy a traer una silla porque ahora vamos a comenzar con el taller. Ay, sí. Bueno, como comentaba la Gaby, primero que todo agradecer a esta instancia, agradecer a la OEI que me diera la oportunidad de estar aquí con ustedes contándoles esta historia tan maravillosa. Agradecer también a María José por transformarla y llevarla a palabras para niñas, niños y no tan niños como yo. Y también al ilustrador que me ayudó a navegar por esta historia y poder compartírselas a ustedes hoy día. Gracias a ti, Javi. Oye, vamos a hacer, quiero mostrarles un poquito del cuento. Voy a compartir pantalla y para que tú puedas tomar agua y respirar y tomar aire para seguir con la conversación y con el taller de cuento a cuento, ¿vale? Así que en un par de minutitos estamos de nuevo contigo. Respira profundo. Ya, yo voy a aprovechar a mostrarle, me imagino que ya varios y varias ya lo han descargado, pero cuando uno hace clic en PDF aparece el cuento. Ahí está la imagen principal, esas son tapas, contratapas, etc. Y a ver si lo estoy haciendo bien. Ya. Y nada, felicitar a la Javiera, porque la verdad es que, ahí está el ratón, ahí está el pingüino, la historia tiene harto más detalle y hacer este compacto en tan poquito rato para hacer una versión de cuento a cuento ha sido un trabajo importante. Así que nada, se lo estoy mostrando para que vean que tiene además un diseño bellísimo. Está bonito para compartirlo. Y está organizado principalmente el libro, podríamos decir, no es de manera tan precisa, no son capítulos, pero sí son hitos. Son lugares por donde efectivamente pasó la expedición, y lo comentaba también al final de la exposición Javiera, el libro se basa en la bitácora de Antonio Pigafetta, un italiano que acompañó la expedición. Es un libro que ya existe en versión digital y también en
en formato físico y en la web. Y en un intento de ser lo más precisos y lo más cercanos a la historia, el libro, el cuento María José se inspira en esas crónicas de Pigafetta. Y va mostrando, para llegar de manera más cercana y más clara a los niños y a las niñas, y a nosotros, y a la familia, en realidad, se va relatando desde los lugares y las emociones un poco, y las sorpresas que van teniendo los marineros durante esta expedición. Las gráficas son muy bonitas. Como les decía, está en varios formatos y también en audiolibro. Lo pueden escuchar en portugués y lo pueden escuchar también en español, por supuesto. La idea también era hacerlo accesible, ¿cierto? No todo el mundo puede leer, pero sí puede escuchar, y un poco la idea era llegar de todas las formas que pudiéramos a los niños, a las niñas y a las familias. Así que les muestro el sur. Mi sur. Les cuento además que estamos con teletrabajo, así que yo estoy en este momento justo como por ahí cercano. Estoy ahí junto a los Patagones en Magallanes. Una anécdota, pero estoy aquí justo en el fin del mundo, sentada frente al estrecho. Así que eso, quería contarles un poquito, mostrarles las gráficas e invitarlos, por supuesto, a que lo descarguen y lo compartan. Así que, Javi, ya estará más ventilada, ya estará más repuesta. Te voy dando el pase, ¿está por ahí? Aquí estoy. Ya, toda suya la pantalla. Gracias, Javier. Me voy a tomar entonces de estas ilustraciones de Rodrigo Marín. Les voy a compartir pantalla. Ahí. ¿Se ve bien? Ya. Bueno, como les contaba, durante todo el PowerPoint vamos a estar viendo imágenes del cuento ilustradas por Rodrigo Marín, y la idea de hoy es invitarnos a todos a navegar un poco por el arte del cuentacuentos, desde o a partir de la historia de María José, pequeña bitácora de la vuelta al mundo. Ya, primero que todo, la magia de las palabras. Lo más importante para mí a la hora de la narración es darle ese valor a las palabras. Las palabras tienen una magia impresionante que es justamente que nos permiten crear mundos que nos hacen viajar, como en este caso tan literal, pudimos viajar por darle una vuelta al mundo, por eso quise poner esta ilustración. Y las palabras tienen esa magia y ese carácter de hacer una conexión con el inconsciente y ser capaces de que nosotros podamos generar imágenes a partir de ellas. Y niñas, niños y adultos disfrutamos mucho de esa capacidad. Y esa es una de las maravillas del arte de contar cuentos, ¿no? Como el poder crear un mundo acá entre uno y otra persona en el inconsciente de ambos, y crear algo que ninguno de nosotros podemos tocar, pero todos podemos sentir y emocionarnos con ello. Es un alimento profundamente profundo a nuestra alma. Y creo que es muy importante que cada vez que contemos cuentos recordemos este valor de la palabra. Bien, pero siendo más prácticos, a la hora de contar un cuento, hay varias preguntas que nos podemos hacer antes de contar el cuento. Por ejemplo, ¿qué cuento vamos a contar? ¿Para qué vamos a contar ese cuento? ¿Para quién vamos a contar ese cuento? ¿Y cómo vamos a contar ese cuento? Por ejemplo, en este caso, ¿qué vamos a contar? La historia de Hernando de Magallanes. ¿Para qué la vamos a contar? Podemos tener dos situaciones. Una, que sería puede ser más de dos en realidad, yo acá me voy a enfocar en dos. Podría ser para contar y conmemorar esta gran navegación que se hizo hace 500 años atrás, y poder explicarla de una manera amena, poder viajar con él y enseñar nuestra historia, a niñas, niños y adultos. Otra razón podría ser, por ejemplo, para mí,
que la voy a contar para luego poder hacer un taller de cuentacuentos. Y eso va a incidir entonces en mi manera para contar el cuento. Otra razón, que para mí es la primera razón siempre, para gozar de un cuento. Y tengo que ponerla en valor y tengo que ponerla como una razón. Siempre para mí la primera va a ser que disfrutemos de una historia. Bien, luego, ¿para quién la voy a contar? Este cuento está hecho para niñas y niños de 3 a 7 años, obviamente que va más allá de esas edades, pero en principio está dedicado para ellos. Y entonces, como nos contaba María José, ella como autora decidió usar la imagen de un ratón para poder hacer esa conexión con la niña y con el niño, y bastantes animales dentro de la historia. Entonces uno va tomando elementos que al niño le permiten entrar con alegría a esa narración, y es súper importante que tengamos eso. Si nosotros contamos esta historia a adultos, tal vez podríamos ponerle más elementos científicos, o tal vez elementos a un niño un poco más grande, ¿no? de 15 años, cosas respecto a la construcción del barco, o no sé, en el fondo uno va adecuando su narración según el para quién vamos a contar. Y luego viene el cómo, que vendrían siendo las herramientas que utilizamos y que yo más adelante voy a adentrar más profundamente en esas herramientas, que evidentemente se van a modificar si yo le estoy contando una historia a un niño de 3 años, si se la estoy contando a una de 12, o si le estoy contando a adultos, o a una familia completa, si se la estoy contando a un niño en la intimidad de mi casa, o a un niño en un aula, o en un gran escenario. Todo eso va a modificar el cómo cuento también la historia. Ya, entonces vamos a adentrarnos un poquito en esto de el cómo. Primero que todo, yo cuando preparo un cuento, busco que haya un ambiente propicio para poder entrar en esta navegación de la que les contaba y poder crear este mundo, y que todos podamos crear este mundo a partir de la magia de las palabras. Y entonces hay una primera preparación que no siempre es controlable, pero sí que tenemos que tenerle atención, que es la preparación del espacio físico. Actualmente vivimos en un mundo muy visual, y generalmente los espacios que estamos con los niños están con muchas imágenes. Yo cuando asisto a una sala de clases trato de buscar una pared lisa o con poca información, para que así el niño pueda entrar en esta navegación que es a través de la imaginación y no tenga tantas distracciones visuales. Cuando lo estoy contando, así como se los conté, desde la narración oral, si estoy contándolo con el libro, evidentemente me voy a apoyar en el objeto. En este caso les voy a hablar desde la narración como la que ustedes acaban de ver, que ocupa elementos de la voz y el cuerpo para poder ayudar y acompañar esta narración oral. Bien, entonces nos podemos ocupar del espacio físico, de la limpieza visual del espacio, nos podemos ocupar de nuestra ropa, incluso la podemos ocupar, es decir, ocupar un delantal, por ejemplo, que tenga imágenes de un ratón, del mundo, y jugar un poco con esos elementos. También podemos ocuparnos, o debemos ocuparnos del audio. Buscar un espacio que ojalá no tenga tanto ruido externo, para que podamos todos entrar en la historia. Ya, eso por parte de la preparación del espacio físico. Luego vamos a algunos, les voy a contar algunos elementos que nos ayudan a crear ya no el ambiente físico, sino un ambiente que nos ayuda a entrar en este espacio de la imaginación. Y ahí están los versos y canciones, los matutines y los juegos de dedos. Vamos a partir por los versos y canciones. Yo en esta narración que les acabo de compartir, utilicé bastantes canciones, como pudieron ver, canciones que en su mayoría son del folclore latinoamericano, como La mar estaba serena, y ya nacional, como la canción de Mazapán de Navegando voy en mi bote. Los que somos, todos aquellos que vivimos en Chile, probablemente crecimos escuchando a Mazapán. Bueno, mi generación, y hacia arriba, hacia abajo, digamos, crecimos escuchando Mazapán. Y por supuesto que eso está dentro de nuestro imaginario. Cuando nosotros contamos cuentos es súper bonito ir jugando con elementos del imaginario del niño y con elementos nuevos que nosotros vamos a ir incorporando a ese imaginario y conversando. El niño siente una felicidad y un gozo cuando aparece una imagen con la cual él ha vibrado antes, como una canción.
Entonces, súper lindo ir incluyendo eso para que a él se le haga fluido entrar y también se despierte esta sensación de yo pertenezco ahí, poder entrar en la historia y ser un personaje de la historia, poder navegar con ese barco en la historia. Para eso sirven las canciones y los versos, y ahí podemos recurrir, por supuesto, a nuestro folclore, cada uno en su país, al folclore latinoamericano, y ya hay cosas que hoy día, como vivimos en un mundo globalizado, incluso pertenecen al folclore global. Y también a los versos, versitos que van acompañando y que se van repitiendo en nuestra historia, nutren, por supuesto, nuestro cuento, nuestra narración. Luego están los matutines. Ustedes se preguntarán qué son los matutines, además de ser una palabra ya bien juguetona. Matutina a mí me parece una palabra muy juguetona. Y son las frases que se utilizan para comenzar o terminar una historia, como y pasó por un zapatito roto y mañana les cuento otro, o había una vez, hace mucho, mucho tiempo atrás, en fin. Les quería compartir algunos matutines distintos y pasó por un zapatito roto y mañana les cuento otro. Por ejemplo, cuento contado, ya se ha acabado. Por la chimenea se fue al tejado. O se acabó el cuento, que se fue mar adentro. Y pasó por una olla de porotos y mañana les cuento otro. Albahaca y hierbabuena, el cuento pasó, pasó. Almohadita de retán, mi niña se durmió. Ya se acabó el cuento, que se lo llevó el viento. Cuando lo vuelva a encontrar, te lo volveré a contar. Y así cada uno de nosotros puede ponerse creativo e inventar nuevos matutines, o también nuevamente indagar en el folclore para encontrar estas palabras que tenemos como narrador, que son muy bellas porque tienen el potencial, el poder de abrir esta ventana de la imaginación y también darle un cierre a esta ventana de la imaginación. Y es muy bella esas palabras que como narradores podemos utilizar. Había una vez, hace mucho tiempo, y pasó el tiempo, y ya todos viajamos y sabemos que pasó el tiempo, y un niño se convirtió en adulto, y esta es la capacidad del narrador de jugar con los tiempos, con los espacios, con la imagen, y los matutines son una de estas herramientas que justamente abren y cierran estas ventanas. Y luego los juegos de dedos. Los juegos de dedos son pequeñas narraciones que se acompañan con las manos y nos ayudan a conversar un poco, a entrar en esta imaginación con un juego previo, ¿no? que sería el acompañamiento de las manos. Hay algunos que todos conocemos como las manitos, ¿dónde están? Aquí están. Ellas se saludan y se van, y se van. Luego hay otros que tienen historias en sí, como por ejemplo, este es Pic y este es Puc. Pic y Puc son dos duendecitos, muy buenos amigos. Pic acaricia a Puc. Algunas veces se acarician, otras veces corretean. Otras veces charlotean, otras se pelean, pero lo que más les gusta es sacar sus martillitos y tiki-taka, en la piedra y en la roca. Trabajan los enanitos, rápido, rápido y despacito. Y cuando los quieres ver, ¡zas!, que se han ido a esconder. Luego hay otro que yo le tengo mucho cariño, que es el de la bicicleta, anacleta y musgo. Bicicleta, anacleta y musgo, como les contaba Gaby al principio de la narración. Yo soy cuentacuentos y tengo un proyecto que se llama Pedaleando un Cuento, en el cual viajé con mi compañera Maritza en bicicleta por escuelas rurales del sur de Chile y Argentina. Y íbamos atravesando cuentos, bien parecido a la historia que les acabo, o sea, pueblos, bien parecido a la historia que les acabo de contar. Y las bicicletas se transformaban entonces en un personaje dentro de nuestro viaje. Y les voy a compartir esto que nos ayudaba a nosotras
como antesala al cuento que íbamos a contar en cada localidad a la que llegábamos. Que además el cuento era, por ejemplo, llegábamos a un pueblo de Magallanes, para ponerles ya, volvemos a este sitio, estábamos en Villa Tehuelches, un pueblo al sur de Magallanes, y íbamos a Cameron. Entonces nosotras como trovadoras llevábamos la historia de Villa Tehuelches a Cameron. Pero para poder darle un nexo a eso, ocupábamos este juego de dedos que dice algo así. La bicicleta Anacleta fue con la musgo a dar una vuelta. Iban contando cuentos y riendo con todos los niños. Van con su carpa y su cocinilla, ñam, 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 ñam. Atravesando montañas, muchos ríos y algunas cascadas. Denles un poco de aire, un poco de agua y un pan con mantequilla, ya, ya, ya. Bien, entonces estos juegos de dedos, como les contaba, yo los ocupo como un recurso pedagógico que me permite interactuar con el niño, entrar en este espacio de la imaginación de un modo juguetón en el cual el niño participa y se mueve y acompaña esta canción. Hay una especialista en juegos de dedos española, Tamara Chubarovsky, que tiene mucho material, mucho trabajo gratuito en las plataformas virtuales, así que si alguna o alguno de ustedes le interesa este aspecto, puede ahí buscarla, se llama Tamara Chubarovsky. Bien, sigamos. Y de hecho el cuento de Piki Puk es de ella. Bien, soy narradora. Es muy importante que nos posicionemos a la hora de contar un cuento como narradoras. Nosotras pasamos a ser como una especie de personaje, no personaje, cuando entramos en este rol. Yo dejo de ser ciertamente Javi, sin embargo, sigo jugueteando con la Javi, y no soy un personaje propiamente tal, tampoco soy la autora. Aquí hay un punto que puede llegar a ser controversial, que es, ¿modifico yo como narrador la historia que me está proponiendo un autor? Ahí hay distintas respuestas y tiene que ver justamente con las preguntas iniciales que nos planteábamos. ¿Qué cuento voy a contar? ¿Para qué voy a contarlo? ¿Para quién voy a contarlo? ¿Y cómo voy a contarlo? En el para qué voy a contarlo, creo yo, está la respuesta a esta pregunta de si modifico o no modifico el cuento que me está proponiendo un autor o una autora. En ese para qué, por ejemplo, puede estar, como por ejemplo en la pedagogía Waldorf, el trabajar el inconsciente del niño y la niña. Y en la pedagogía Waldorf no se modifican los cuentos, se trabaja con la propuesta original de los autores. ¿Por qué? Porque se piensa que allí hay imágenes que ya están trabajadas por años de años que nos permiten adentrar en el inconsciente colectivo y por lo tanto nosotros como narradores trabajamos esos elementos y los transmitimos a través de nuestra narración y trabajamos cada una de estas palabras y cada uno de estos tiempos que van sucediendo en las historias, y será importante mantener las palabras que fueron elegidas y que se han transmitido de generación en generación. Sin embargo, hay otros cuentos que son transmitidos para otros motivos. Por ejemplo, en este caso, para contar la historia de Magallanes, y para generar un gozo con la lectura, y para luego hacer este taller. Entonces yo como narradora quiero adentrarme en esta historia de una manera creativa y conversar con la autora. Converso con la autora y voy tomando elementos que me parecen interesantes y que estimulan mi creatividad, y luego voy conversando con los míos propios. A mí me gusta mucho ser una narradora que va fluyendo con el cuento, es decir, hoy día lo conté de una manera, mañana voy a contar este cuento de otra, y pasado mañana probablemente de otra, y siempre voy a contar el cuento distinto, obviamente teniendo una estructura que me permite jugar con ese cuento. Entonces yo como narradora estudio el cuento, pienso en el inicio, pienso en el desarrollo, pienso en el final, busco elementos que me van a ayudar a ubicarme en cada uno de estos puntos de la historia, que me van a ayudar a anclarme para luego juguetear en la historia y no irme por las ramas. Eso es un punto, una ayuda, ¿no? Tener estas anclas que el mismo cuento ya te las da, gracias a su estructura. Bien, entonces nos posicionamos como narrador.
Como les decía, lo más importante va a ser que nosotros como narrador nos inmiscuamos, nos sumerjamos en la historia y gocemos de la historia para que entonces nuestro niña o niño también pueda gozar y disfrutar. Yo les pido encarecidamente que cuando estén narrando un cuento estén presentes. Muchas veces no estamos presentes cuando leemos un cuento, sobre todo cuando lo leemos, y estamos diciendo palabras, incluso podemos entonarlas con el cuento, pero estamos pensando en otra cosa. Aquí les voy a pedir encarecidamente que también nos sumerjamos en esta historia. ¿Qué hacer cuando nos equivocamos? Cuando estoy contando una parte y me doy cuenta que me equivoqué. Mi recomendación aquí es bastante desde la intuición, pero mi recomendación es no hacer un quiebre, porque como les decíamos, nosotros somos un narrador, una especie de personaje, y si nosotros decimos, oye, me equivoqué, no era así, como que de pronto esta burbujita que estábamos aquí trabajando, ¡plum!, la pincharon y nos vuelve a la realidad y luego hay que volver a hacer el ejercicio de entrar. Entonces, yo sugiero, en vez de poner en evidencia esa equivocación, tomar esa equivocación como un elemento creativo que le da una vuelta al cuento y nos volvemos a adentrar. Entonces, por eso es importante que nosotros de antemano tengamos estas anclas en la estructura del cuento que nos permiten tomar esa equivocación y insertarnos de nuevo y seguir con nuestra narración. Ese es como una especie de tips. Y luego, cómo abordar las preguntas que nos hacen niñas y niños mientras estamos contando un cuento. Aquí nuevamente es bastante intuitivo, creo yo, lo que uno puede o no hacer cuando los niños te preguntan. Mi manera de abordarla es tratar de tomar la pregunta y meterla nuevamente en este cuento. Cuando muchos niños están haciendo unas preguntas, trato de sacar algún recurso bastante lúdico que me permita meterlos a todos en este torbellino del cuento y continuar con mi historia, y cuando es una o dos preguntas, insertarlas en la historia. Pero la idea es como seguir masajeando aquí esta parte, esta magia que estamos construyendo entre nosotros, y no irnos por las ramas en las preguntas de niñas y niños, y sí al final se podría dar un espacio de preguntas, comentarios, reflexiones, juegos, en fin, lo que cada uno quiera hacer según el para qué estábamos contando este cuento. Eso. Entonces, voy a moverme de aquí arriba para que puedan ver bien la presentación. Bien. Una narración dinámica. Nosotras, como narradores, queremos darle dinamismo a nuestra narración para que la niña y el niño pueda viajar en el cuento, evitando lo más posible la distracción que los saque del cuento. Esa es como nuestra idea como narradores, ¿no? Que todos podamos viajar en el cuento. Y para eso podemos tener distintos recursos. El principal para mí, la voz. La voz es la que verbaliza las palabras, y con ella podemos jugar mucho. Podemos usar tonos altos, tonos bajos, susurrar, el silencio. Por ejemplo, en el cuento cuando muere el capitán Hernando de Magallanes, yo disminuyo el tono de la voz, hablo más despacio, o cuando les conté lo del motín, vine aquí adelante y les susurré lo que estaba pasando para que Hernando no me escuche, o los tripulantes. Uno puede jugar mucho con los tonos de voz. Luego hay personas que tienen habilidades fantásticas, como que son capaces de imitar entonaciones de los países, ¿no? Hablar como colombiano, hablar como chileno, hablar como argentino, hablar como español. Yo no tengo esa habilidad, pero por ejemplo a este cuento le hubiera venido muy bien de pronto hablar como español, hablar como portugués, e incluso tratar de juguetear con las lenguas de cada lugar al que va. Cada uno tiene que descubrir cuáles son sus habilidades y ponerlas en la paleta de herramientas, y aquellas que no son, dejarlas ahí como inquietudes para poder ir trabajándolas e ir de a poco incluyéndolas en nuestro trabajo. También hay personas que tienen habilidades musicales, hermosos. Si tienen habilidades musicales, ya sea que tocan algún instrumento o que cantan, por favor, incluirlo a nuestra narración, va a ser muy bonito. El espacio también es muy importante, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo tengo
un espacio arriba, un espacio al medio, un espacio abajo. Tengo un espacio a mi lado, un espacio al otro. Y cuando estuve preparando esta presentación me di cuenta que también tengo una cercanía con la pantalla y una distancia con la pantalla que me permite generar una intimidad y una distancia, valga la redundancia. Ocupé esto cuando les conté el secreto, o cuando hacía ciertas reflexiones que se salían un poco de la historia, yo tendía a acercarme a la pantalla para conversar con ustedes. Estos recursos son súper interesantes para utilizarlos, y aquí cuando nosotros tenemos este inicio, desarrollo y final, podemos, cuando preparamos el cuento, ir escribiendo, aquí podría acercarme al público, aquí me podría alejar, tal vez aquí podría ocupar el recurso de ir hacia un lado hacia el otro. Yo tengo un cuento, o sea, no lo escribí yo, es un cuento muy hermoso que se llama La Niña Bonita. Yo suelo narrarlo, y en el cuento de La Niña Bonita hay un momento en que un conejo y la niña están conversando, y el conejo le pregunta a la niña bonita, niña bonita, ¿cuál es tu secreto para ser tan negrita? Y la niña bonita le contesta, la verdad es que no lo sé, pero yo creo que ha de ser que cuando chica se me cayó un tarro de pintura negra y quedé así, morenita, morenita. Aquí yo ocupo los espacios. Cuando soy el conejo me ubico en el sector bajo de mi escenario, en este caso de la pantalla, y cuando soy la niña bonita me pongo aquí, y cuando soy narradora vuelvo al centro. Y entonces no tengo la necesidad de decir, ahora está hablando el conejo, ahora es la niña, ahora es el narrador. No, ocurre la magia de que nosotros como espectadores comprendemos que hay una transición. Y eso es gracias a que yo estoy posicionada en un rol de narradora, y luego me posiciono en distintos elementos. Y hay que confiar entonces en nuestro interlocutor, que él va a entender de qué es lo que está sucediendo si nosotros hicimos una previa elaboración. Y entonces yo a lo largo de todo el cuento vuelvo a utilizar esos sectores. O por ejemplo, y pasando bien a los gestos que acompañan un poco esto de los espacios. Cuando yo hablo del capitán, me pongo como un capitán. Cuando hablo del ratón, me puedo poner como un ratón y hacer gestos de ratón. Tiene que ver con este mismo jugueteo, ¿no? Como acompañar las palabras con el espacio y con los gestos. Los gestos son maravillosos, las manos nos ayudan a darle mayor profundidad a aquello que nosotros queremos expresar, nos ayudan a, miren, con esto le estoy dando como un matiz a lo que yo les quería contar, nos ayudan a darle matices, a profundizar en las emociones. Y a decir cosas que tal vez no estoy diciendo con las palabras, que es muy lindo, ¿no? Esa conversación que se da entre el autor y el ilustrador, también se da entre la narración oral y lo que mi cuerpo y mis gestos están diciendo. Y luego otro elemento que nos permite aportar a esta narración para que sea una narración dinámica es el tiempo. El tiempo tiene que ver con el ritmo en el cual yo voy transitando en mi historia. Parto con un ritmo, de pronto en el clímax le puedo dar una rapidez, o ocurre una tormenta y entonces yo puedo empezar a hablar todo más rápido, o ocurre algo solemne y tranquilo, y bajo el ritmo de mi voz, también el tono, pero bajo el ritmo. El silencio nuevamente lo puedo ocupar aquí en el tiempo. El silencio da espacio para que el otro pueda imaginar y entrar en esa intimidad. Entonces es importante nuevamente que cuando nosotros hagamos esta estructura y este estudio de cómo vamos a contar nuestro cuento, vayamos incluyendo todos estos elementos. Aquí voy a ocupar un recurso de la voz, aquí voy a ocupar un recurso del tiempo, aquí le podría ir bien un gesto, aquí le podría ir bien acelerar el ritmo. Yo recomiendo que cuando estén preparando un cuento, bueno, tienen esta estructura basal y de a poco le van incluyendo estos elementos, y luego también le den espacio a que cuando están narrando surjan cosas espontáneas, juguetear con eso. Bueno, eso es un poco mi presentación. Quería abrir ahora espacio a preguntas, comentarios respecto al cómo, para qué contamos cuentos, para quiénes, o sobre el arte de contar cuentos en general, sobre esta historia en particular. Le van a abrir la palabra, en el fondo, para que podamos compartir e indagar en este mundo, en este arte del cuentacuentos. Gaby.
Ahí sí. Javi, ¿me ves? ¿Me escuchas? Sí, ahora te veo y te escucho. Oye, un montón de cosas, estuve tomando apunte. No, primero que hay como, parece que muchos de los compañeros y compañeras que estaban viendo durante el cuento, también pudieron viajar. Dicen que hay muchos comentarios que dicen que se sumergieron y que siguieron la historia en todo momento. Así que ya ha sido un deleite solo escucharte. Respecto al taller, pucha, también hay muchas felicitaciones también por las, por las herramientas que se dieron. Y hay algunas preguntas que me gustaría hacer. Previo a aquello, voy a decir que esta sesión completa va a estar por ahora, bueno, va a estar siempre en Facebook, en los videos que tenemos en Facebook, el Facebook de la OI Chile, que es OI Chile, y también va a estar en nuestro canal de YouTube de manera permanente. Ahora vamos a estar compartiendo el link de nuestro YouTube y ahí van a poder tener acceso. De cualquier forma se pueden meter a la web de OI Chile y ahí también hay acceso a los canales y a la web del IPI y al sitio del IPI y etcétera. Eso por otra parte. Y también vamos a compartir, porque hay una de las preguntas, era la gente, las personas querían saber con quién trabajabas y un poco más de lo que haces, así que vamos a compartir el Instagram de la Javi también por el chat, ¿vale? Eso como de utilidad pública. Todo lo que se está haciendo, todo lo que se hizo hoy día va a estar disponible, como digo, para resumir en nuestro Facebook, OI Chile, y también en el canal de YouTube de la OI. Muchas, y siguen las felicitaciones, y gente de todo Chile, de Sierra Gorda, pero muchos lugares. Y también a México, Perú, que se me fueron pasando los países, Costa Rica, Ecuador, también Manta, Ecuador. Y muchas felicitaciones. Javi, hay una pregunta que se repite varias veces y que tiene que ver con algunas herramientas o cómo o qué énfasis tienes que hacer para contar cuentos en sala cuna a los más pequeñitos. Sala cuna, qué lindo. Ahí yo ocupo el recurso que les contaba de los juegos de dedos. Los niños en sala cuna están adquiriendo el lenguaje y las manos nos ayudan mucho a jugar. Yo invento mucho con esa edad. Por ejemplo, pajarito. Ahí hay hartos recursos, como les contaba, Tamara Chubarovsky tiene muchísimo online, pero para mí lo principal, cosas, bueno, con todas las edades, pero en este en particular, la conexión visual y la coherencia entre el gesto que yo voy a hacer con las manos y todo mi cuerpo y lo que voy a expresar con la palabra. Es decir, no puedo estar hablando de la alegría de esta manera, porque el niño está aprendiendo la palabra alegría y si yo les hablo así de la alegría, como que no se entiende mucho. Ser súper conscientes cuando estamos trabajando con niñas de sala cuna, que nuestro cuerpo tiene que ser coherente con lo que le estamos transmitiendo a la niña y al niño, y especialmente si le estamos contando un cuento. Eso también, un punto importante, por ejemplo, este cuento, si nosotros se lo quisiésemos contar a niñas y niños de sala cuna, evidentemente yo tomaría probablemente una imagen de este cuento e inventaría un juego de dedos, por ejemplo, con un ratón andando en bote, una canción, un verso. Este cuento, evidentemente, por lo largo que es, no es para esa edad, pero yo siempre tomo elementos de interés del niño. Si está trabajando en sala cuna, uno puede ver qué cosas gustan a esos niños. Suelen, por ejemplo, gustarle los animales, niños que tienen un perro, niños que tienen un gato, tratar de saber cuál es el nombre de ese perro, cuál es el nombre de ese gato, para que ellos entren y, como les decía yo, pertenezcan a este mundo. O sea, yo le digo el nombre de Nina, el gato de una niña, y la niña inmediatamente ¡pum!, se conecta mágicamente con esta historia porque reconoce a Nina. Y a partir de ahí entonces yo ya la tengo y puedo juguetear con Nina, la gatita, puedo meter una canción para que ella navegue también en esta historia y luego volver a la narración. Entonces es importante
ahí ser súper dinámicos, recordar que los tiempos de concentración son chiquititos, tomar elementos de sus propios contextos y mucho gesto y mucha coherencia del gesto con la palabra. Estoy tomando nota, por eso bajo y escribo, porque siguen llegando varias preguntas. Mira, me preguntan que algo bien interesante, dice que si para contar o narrar un cuento hay que tener alguna habilidad especial. Autenticidad para mí, y autenticidad tenemos todos somos auténticos, y partir de esa base, de la autenticidad, la habilidad de gozar con la literatura, que yo también creo que todos podemos, y ojalá gocemos de la literatura. Esos son para mí los pilares de todo. O sea, el narrador que está disfrutando de su historia, todos somos narradores, todos contamos nuestras anécdotas, todos contamos nuestro pasado, la historia de nuestros abuelos, todos somos narradores, y por lo tanto es parte de ser humano el ser narrador. Y la conexión, y luego evidentemente uno puede ir aprendiendo y adentrándose en este mundo del arte de contar cuentos y desarrollar habilidades, pero todos somos narradores, o sea, no se necesita nada más que autenticidad y goce, para mí. Eso creo que Gracias. es vital. En mi experiencia yo también agregaría que perder un poco la vergüenza, porque a mí me costó mucho con mi sobrino, súper expuesta, y claro, ser auténtica y ser natural. Interesante eso de la vergüenza, sí, súper interesante, lo tenemos muy arraigado, y por lo tanto entrar al juego, ¿no? Es un juego, y sí, y si es que tenemos vergüenza, hacerla consciente, tengo vergüenza, y ya cuando es consciente, entonces somos coherentes al momento de contar cuentos. Porque yo estoy sintiendo esa vergüenza, soy consciente, y expreso desde ahí. No hacer cosas que... A eso voy también con la autenticidad. No hacer cosas que salgan sobreactuadas. Cuando no soy auténtico, pero yo quiero hacer un cuento que salga como muy bueno, muchas veces nos exigimos cosas que no hemos trabajado, y entonces dejamos de ser auténticos. ¿Sí? Eso va con el camino de la autenticidad. O sea, la autenticidad por detrás tiene un camino de autoconocimiento como adulto. Javi nos comenta, justo en línea, nos dicen, bueno, todos somos narradores, pero hay que tener un dominio sobre el tema, no todos sabemos utilizar nuestro cuerpo. ¿Qué le responderías a eso de manera más específica? Sí, es un camino, estoy totalmente de acuerdo. Por ahí al vuelo también vi otra pregunta que tenía que ver con la voz, y la voy a tomar justamente para acá, porque por ejemplo a mí, en mi experiencia como narradora, y en esto del camino del autoconocimiento, cuando yo empecé en el mundo del cuentacuentos, me di cuenta que tenía habilidades y que tenía desafíos por aprender. Y es súper interesante eso cuando uno comienza en este viaje del querer contar cuentos. Reconocer cuáles son tus habilidades y cuáles son tus desafíos. Una habilidad para mí, siento yo, es un poco Barça decirlo, pero mi habilidad es la capacidad de conectar visualmente con niñas y niños. La voz es un gran desafío para mí. No sé cómo habrá salido, pero yo soy muy desafinada, tengo muy poco ritmo, y es algo que he ido trabajando para poder contar cuentos, porque es algo que a mí me encanta, ¿no? Entonces, perderle la vergüenza y el miedo, como decía la Gaby recién, a mí me daba mucha vergüenza porque sé que soy desafinada, y venir acá y cantarles una canción va a salir desafinado. Perderle el miedo, así como esto que les decía, asumir que aquí hay una exigencia, pero que no salga sobreactuado, entonces yo voy dando pasitos de a poco. Mi primer pasito en mi camino de la voz está siendo incluir canciones de mi imaginario de niña, canciones que yo he cantado toda mi vida y que por lo tanto probablemente me va a ser más fácil entonarlas bien. No me voy a poner aquí a cantar una canción muy compleja, ¿no? Por ejemplo, me encantaría tener la habilidad de hablar como colombiana, como español, lo intento y sale pésimo. Entonces cuando juego sola, lo practico, para ojalá algún día poder incluirlo en algún cuento. Ahora no lo puedo incluir porque me cuesta, no me sale bien, va a salir sobreactuado. Entonces como adultos es súper importante que reconozcan su habilidad, si es física, si es vocal, si es la conexión, si es, sabes que a mí me acomoda más leer con un cuento, perfecto, cada uno con reconocer su habilidad y buscar aquello que le gustaría
desarrollar y ir de a poquitito jugueteando cuando uno está solo y cuando está con el niño. Hay que atreverse entonces, ¿cierto? Sí. Y buscar cuáles son las potencialidades y la fortaleza de cada uno. Igual no cantas bien, Javi, no te preocupes. Dos cosas, antes de hacerte las últimas preguntas, en función del tiempo, quiero decir que el Instagram de Javiera, por si quieren hacerle más preguntas o contactarse con ella, es pedaleando un cuento, @pedaleando un cuento. Así de fácil. Así que, porque sé que hay algunas personas que se están retirando, todavía nos queda una sorpresa al final, justo relacionado con lo que voy a decir, que tiene que ver con que la próxima semana vamos a hacer el taller de títeres que tuvimos que reprogramar. Eso va a ser el miércoles 12 a las 11 horas de Chile, por si acaso. En todo caso, en la web del IPI, en la web de la OI Chile, va a estar esa información de manera permanente saliendo todos los días y cómo inscribirse, y en cualquier caso siempre va a estar pasándose en Facebook Live de la OI Chile. Javi, nos preguntan, yo creo que ya hace un poquito hacia el final, nos preguntan cómo hacer que los niños sean protagonistas de las historias y también cómo incorporar las preguntas de ellos, porque los públicos no son la realidad como hoy día, que uno escucha, pone atención, los más chicos preguntan, nos preguntan también cómo hacer para mantener la atención de ellos. Hay alguien que nos dice, pucha, al final como que ya la última parte ya no me ponen atención, y se puede entender que en la medida que ellos sean parte protagónica y en la medida que ellos también sus inquietudes sean acogidas, naturalmente uno intuitivamente puede pensar que eso también ayude a mantener la atención en todo momento, ¿verdad? Sí, son dos preguntas. La primera, ¿cómo hacer protagonistas a los niños? Primero que todo, tenemos que confiar en dos aspectos: confiar en el niño y confiar en la narración. La historia y el ser humano está constituido gracias a la narración. Entonces confiemos en eso, primero que todo. El niño y nosotros somos parte de la historia. Y entonces, sí, obviamente que hay herramientas. Y la principal, creo yo, que era esto que les contaba de buscar contextos y elementos que llaman la atención a niñas y niños. Por ejemplo, María José nos compartía al inicio de la historia que esta es una historia compleja, es una historia que, o sea, más que compleja, es de historia, tiene bastantes detalles. Cuando lean el libro se van a dar cuenta que tiene muchos detalles. Entonces ella lo que utiliza es el ratón. El ratón es una imagen que todos conocemos y que nos llama la atención. El niño conecta con el ratón de una u otra manera y como que ya es parte, en su mundo existe el ratón. Aquí les quisiera compartir una anécdota, o más que anécdota, algo que nos pasó en el viaje que les contaba. Nosotras viajamos con Maritza recorriendo el sur de Chile y nuestra idea era llevar historias de un pueblo a otro. Y nos pasó mucho que uno cree que el sur de Chile es el sur de Chile. Bueno, las vivencias del sur de Chile son tremendamente variadas. ¿Y qué es lo que nos pasó? Que las historias del sur de Chile, de la zona de los lagos, eran muy distintas a las historias de Magallanes. Y cuando les contábamos a un niño la historia de los lagos, no enganchaban tanto los de Magallanes. Pero si al niño de Magallanes le contábamos una de Magallanes, vibraban inmediatamente. ¿Qué es lo que estaba pasando? Que el niño no podía entender mucho de lo que yo le estaba hablando de acá. Y entonces no era protagonista justamente, no entendía los elementos que yo le estaba poniendo, no era capaz de imaginárselo. ¿Qué es lo que tuvimos que hacer? No es que este niño de Magallanes no puede escuchar la historia del niño de los lagos. No. Teníamos que buscar qué elementos de Magallanes comparten los niños de los lagos y entonces pueden conversar y ahí incluir nosotros como adultos nuevos elementos a este imaginario que tenía el niño de Magallanes y viceversa. Entonces, muy importante es nuestra capacidad de adultos, primero de ver al niño. Cuando veo al niño, elijo entonces qué cuento y cómo lo cuento. Primero veámoslo, conozcámoslo. A veces no conocemos evidentemente al niño a veces, pero sí conocemos la edad, sí conocemos más o menos el contexto cultural, el país, la ciudad o el campo, en fin. Veamos al niño y luego tomemos elementos contextuales para incluirlos en nuestra historia. O conversemos un ratito antes con ellos y ya vamos a ver. Y luego, cómo mantenemos la atención de niñas y niños. ¿Cómo incorporar preguntas? ¿Cómo incorporar sus preguntas? ¿Cómo incorporar sus preguntas? Perdón, cómo incorporar sus preguntas y que tiene que ver un poco con la atención, claro.
porque tenemos niños hoy día que destacan por mucha curiosidad. Yo trato de, por ejemplo, aquí en esta historia me podrían preguntar, ¿y dónde queda Magallanes? Oh, y yo fui a Magallanes una vez y vi un pingüino, yo fui a no sé dónde y en mi casa había un pingüino, yo tengo un pingüino, y así empieza de repente como una nube de niños que están hablando de los pingüinos y uno ya ni siquiera es capaz de escucharlos. Me pasa, no se sientan que están siendo malos narradores porque les pasa eso, no, eso nos pasa a todos, y a veces es difícil, a veces es fácil, o sea, a veces me ha costado muchísimo rato volver a la historia, y entonces puedo dejarlo fluir y decir, ya, ok, algo me quieren decir los niños, escuchemos, quizás yo como narrador ya he hablado mucho y te voy a escucharlos, o quizás no, yo quiero terminar mi historia. ¿Puede ser una señal de los niños hacia nosotros? Sí, o puede ser simplemente que están acostumbrados a interrumpir mucho, y entonces nosotros tenemos que ser hábiles. Yo lo que hago es tomar los elementos, que los pingüinos, sí, los pingüinos que está contando Julián, que viven en su casa, eran súper parecidos y eran amigos, y me los llevé. Tomé el elemento y los volví a meter en mi historia. Yo trato de hacer eso. No siempre es fácil, es una pregunta difícil. Ojalá que conozcan a las niñas y los niños, y yo antes de eso, entonces lo que yo hago es ver el clímax, los trato de llevar a un escenario, como les decía, uno prepara un ambiente para el cuento. Yo no puedo llegar a una sala en la que están todos corriendo y jugando y contar un cuento tan largo como el que les acabo de contar. No me va a funcionar, me van a estar interrumpiendo los 2 minutos, evidentemente. Entonces ahí yo ocupo, primero, tomo esa energía de la que vienen los niños, así, ¡wow! Ya, les propongo algo desde ahí, un juego. Juguemos, luego les propongo un juego de dedos, entonces partimos del cuerpo en movimiento, que es en el que ellos vienen, de a poco los llevo a las manos, y de a poco con las manos voy entrando sin que ellos se den cuenta en una historia, y de pronto están sentados los niños escuchando la historia, pero porque yo como adulto los fui llevando a eso. Yo no puedo pretender que, o sea, nosotros estamos corriendo y llegamos a la casa y nos piden que sentemos a escuchar un cuento. No puedo. Veamos a los niños en qué están, y de a poco los vamos metiendo en esa historia, y ahí les recomiendo las canciones y los juegos ayudan muchísimo. Gracias, Javi. Yo quiero destacar algo que tú dices que finalmente, que tiene que ver con la pregunta directa, es poner a los niños como protagonistas realmente. Y algo que tú mencionabas que tiene que ver un poco como con el sentido, qué es lo que yo quiero, terminar el cuento como sea, o quiero incorporar al niño, o quiero atender a sus inquietudes. Los niños pequeños son preguntones, interrumpen, fantasía, juegan, van y vuelven. Y claro, hay que tener habilidades para volverlos a la historia, usar ciertos recursos para volverlos a la historia, pero en cualquier caso hay que acogerlos, y hay que, en los espacios pedagógicos, las interrupciones son también un tremendo elemento ¿cierto? La pregunta de ellos es un tremendo espacio para intercambiar, para jugar, para generar respuestas alternativas, para soñar, en el fondo para ir desarrollando otros circuitos y otras estructuras de respuesta, ¿verdad? Totalmente. Bueno, están llegando miles de saludos y se van a contactar contigo a tu Instagram, que es Pedaleando un Cuento. Pedaleando un Cuento. Los aprovecho de invitar, tenemos muchos recursos en YouTube, muchos videos que pueden ver del viaje, así que ahí... Oye, Javi, te voy a hacer la última pregunta que me parece súper como muy relevante y que tiene que ver como, bueno, hoy día me dice alguna de los compañeros o compañeras que nos están escuchando, nos preguntan, que hoy día todo es muy virtual, los profes, las educadores tienen que hacer muchos videos. Me dicen, ¿qué recomiendas tú para grabarse contando un cuento? Porque a veces, claro, no puedes estar todo el rato haciéndolo en vivo, o tienes varios cursos o varios grupos, ¿cierto? Entonces, ¿qué elementos tú recomendarías para grabarse? Me imagino que tiene un poco que ver, pensando también, espacio, luz, ensayos, ruido, pero cuéntanos un poco. Sí, les cuento, yo estoy bien lejos de las pantallas, así que no lo he practicado mucho, tal vez tengan ustedes mucho más que opinar al respecto, pero les puedo contar mi experiencia practicando y algunas otras instancias en las que me ha tocado trabajar desde las pantallas. Para niños. Solo te interrumpo solo porque la Javi habla de porque como tuvimos problemas técnicos la semana pasada con el taller de títeres,
Ajá. nos quisimos asegurar esta vez y le pedimos a la Javiera que por favor grabe el video y grabe el video de exposición, pero también cuando contaba el cuento. Felizmente no tuvimos que usarlo, pero también, por eso ella lo menciona, en el fondo también es algo que cuando quieras hacer algo online, también es una recomendación como tener un respaldo por las Una dudas. buena recomendación, sí. Sí, es un gran desafío, la verdad, trasladar la educación, sobre todo para mí, desde mi punto de vista en primera infancia, hacia las pantallas. Es un gran desafío y del que nos tenemos que hacer cargo de la manera más amable posible con el niño. Nuevamente, el niño es el protagonista, la niña es la protagonista y ahora los estamos poniendo ante una pantalla. Para mí el punto uno es el tiempo, la cantidad de tiempo que estamos pidiéndole a los niños que estén en las pantallas. Entonces, claro, hay una especie de ser lúdicos, hay otra cosa que es cómo logramos intimidad. Yo preparando esto me di cuenta que lograba cierta intimidad, por ejemplo, mirando la camarita y no mirando la pantalla. Es una tontera, pero si miro la pantalla mis ojos se ven como, miren, se ve como que yo no estuviera, como si estuviera mirando otra cosa. Si miro a la pantalla, nos miro a ustedes. Son tonteras, pero que ayudan a que haya una conexión un poquito más real con la niña, con el niño. Lo que hay atrás, evidentemente, como estamos hablando, los niños están muy sometidos a mucha pantalla y por lo tanto eso ayuda a que se distraiga mucho más rápido. Entonces, ojalá que al menos lo que nosotros le estamos mostrando detrás sea lo más limpio posible, porque él está mirando una pantalla y atrás está ocurriendo toda una vida de su familia y hay miles de cosas allá atrás. Entonces, no seamos nosotros más miles de cosas más que tienen que ver en un cuadradito de este porte, muchas veces en la pantalla del teléfono. El volumen, vean qué tanto volumen, el movimiento, porque hay veces que mi computador se ve bien, pero a veces, por ejemplo, en el teléfono no se ven bien los movimientos. Si yo me estoy moviendo todo el rato, se ve como una nube en la pantalla. Seamos conscientes de todo ese tipo de cosas. Y el tiempo, no sé si se puede modificar mucho el tiempo que le exigen a ustedes, pero ojalá que tengamos a los niños no tanto tiempo en las pantallas. Esa es mi opinión personal. Lo siento si voy en contra de algo, pero esa es mi Hay opinión dos personal. cosas, hay dos cosas, disculpa por ir terminando, Javier, dos cosas ahí finalmente. Una, en cualquier caso, los niños tienen ciertos tiempos de concentración y uno como educador, educadora, tiene que saberlo, ¿cierto? De acuerdo a cada edad. Y Claro. como adulto, papá, mamá, abuela, tiene que informarse también, porque a veces le pedimos a los niños cosas que realmente no son capaces de dar. Y sin duda alguna compartimos que en general los que trabajamos con niños y niñas con infancia compartimos que lo ideal no es la pantalla todo el tiempo, que hay que mezclar lo que se puede entre la casa de los niños, corran, juegan, pero hoy día también es un recurso que nos ha ido salvando, digamos, en esta situación compleja. Pucha, Javi, te voy a agradecer un montón. Digo de nuevo cuál es tu Instagram, que es Pedaleando un Cuento. Ahí pueden informarse de lo que hace Javiera y ver videos y otros. Te agradecemos un montón la exposición, ha sido súper clara. Ahí te vamos a mandar después los chats porque vienen felicitaciones y está todo el mundo como muy, muy satisfecho. Así que me despido de ti, Javi. Quiero dar un par de mensajes importantes respecto a la función de títere. Pero nada, un abrazo y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, a todos los que participaron y escucharon y hicieron sus preguntas. Me voy muy contenta yo también de esta invitación y de aprender un poquito de nuestra historia. Así que también. Gracias, Javi. Estoy en primer plano, ¿ya? Bueno, les tenemos una pequeña sorpresita súper cortita que tiene que ver con el taller de títeres que haremos el próximo miércoles 12 de mayo a las 11 horas de Chile. Por favor, son 2 minutos y de ahí ya les doy como algunas precisiones más para inscripciones y todo eso. ¿Vale? Pauli, ¿me ayudas? ¡Oh! ¡Estaban acá! Gusto de saludarles. Les queremos invitar a que conozcan un libro escrito por mi tatarabuelo, que se llama La pequeña bitácora de la vuelta al mundo. Les invitamos a conocerlo a través de nuestras redes sociales. Pauli.
Estoy. Bueno, esa era una invitación ya de lo que le hacen los protagonistas el protagonista del cuento. Ya, varias cosas. Quiero agradecerle a todos y todas las que han estado acompañando, han sido muy participativos, estamos súper felices de verdad de que les haya parecido pertinente, les haya parecido interesante. La idea es como contribuir, ¿cierto?, a acercar a los niños a los libros, a la historia, y a conversar en familia, y entregarles apoyo también en esta época que es difícil, en que es complejo estar encerrado en las casas muchas veces con los niños. Es una bonita posibilidad utilizar los cuentos y la voz y el cuerpo y la narración y la fantasía. Así que de verdad nos sentimos súper como satisfechos por su participación. En las cosas operativas, les digo que este video nuevamente va a estar en OEI Chile, en el Facebook de OEI Chile. También va a estar en nuestro canal de YouTube. Lo pueden buscar en el Facebook o en la página OEI Chile. La van a encontrar por ahí. Y creo que no se me va nada más. A las personas que se inscribieron les va a llegar la invitación, ¿ya? De todas maneras va a estar el link en nuestras redes sociales y en nuestra web para que se puedan inscribir. Pero a ustedes que ya están inscritos les va a llegar la invitación directamente. Bueno, y ahí se inscriben como se inscribieron en esta oportunidad. E insisto, en nuestras redes sociales o en nuestra web también van a encontrar el link para que puedan inscribirse. Termino como nuevamente agradeciendo, esperándolos para la próxima semana y agradeciéndole al equipo, a la Pili, a la Paulina y a Iván de la subsecretaría que nos han acompañado y han permitido que todo esto salga de la mejor forma posible y ha sido como bien recibido por ustedes. Así que nada, un abrazo y nos vemos la próxima semana. Adiós.